Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las lesiones abdominales y genitourinarias. Vamos a tomar en cuenta que el abdomen es una de las cavidades principales que tiene el cuerpo. Esta se extiende desde el diafragma hasta la pelvis. Contiene los órganos que integran los sistemas digestivo, urinario y genitourinario. Todas las lesiones que se pueden dar en estos órganos van a ser traumas contusos, penetrantes o ambos. Recordando un poco de la anatomía y la fisiología del abdomen, para fines de una valoración y una fácil exploración, nosotros vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Esto nos va a ayudar a identificar en qué cuadrante hay la lesión y qué órganos pudieran estar involucrados en esta. La imagen que tienen ustedes del lado izquierdo de la pantalla es la división por regiones y la del lado derecho es la división por cuadrantes. Lo vamos a manejar fácilmente como cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Hablando de los órganos, bueno, vamos a catalogar como órganos huecos y órganos sólidos. En los primeros, bueno, son todos estos órganos que tienen un contenido, ya sea contenido alimenticio, orina o bilis, dependiendo de qué órgano estamos hablando. El estómago, intestinos, uréteres, vejiga o vesícula biliar. Cuando estos se rompen o laceran, el contenido que está dentro del órgano derrama fuera de la cavidad y causa una respuesta inflamatoria intensa e infección, como en el caso de la peritonitis. Hablando de los órganos huecos, el riego sanguíneo intestinal proviene directamente del mesenterio. Este conecta al intestino delgado con la pared abdominal mediante una serie de pliegues. Vamos a considerar el mesenterio como el corazón del sistema digestivo. Este se encarga entonces de proveer toda la irrigación a las vísceras. Los pacientes con lesiones en el mesenterio pueden sangrar dentro de la cavidad peritoneal. La imagen que tienen ustedes del lado izquierdo, bueno, es todo el conjunto de órganos huecos, el estómago, la vesícula, el conducto biliar, intestino grueso, intestino delgado, los uréter, trompas de falopio, la vejiga urinaria, el útero. Del lado derecho de su pantalla tenemos el conjunto de órganos sólidos, el hígado, las glándulas suprarrenales, el riñón, los ovarios, el vaso y el páncreas. Estos órganos sólidos, pues bueno, son los encargados de realizar todo ese trabajo químico dentro del cuerpo. Producen enzimas, energía, hacen el trabajo de limpieza de la sangre. Este conjunto de órganos tienen una rica vascularización, entonces cuando se ven lesionados, la hemorragia va a ser de manera severa. Hay lesiones en el abdomen que vamos a considerar abiertas o cerradas. Cualquiera de las dos pueden involucrar órganos huecos o sólidos o en conjunto huecos y sólidos. Hablando de las lesiones abdominales cerradas, bueno, podemos tener a manera de contusión abdominal, esto es sin llegar a romper la piel. Se dan mediante compresión y desaceleración. Ejemplo de una lesión por compresión dentro del abdomen, pues bueno, es las lesiones ocasionadas por el cinturón de seguridad mal colocado o las personas que son víctimas de atropellamiento por un vehículo. En el caso de la desaceleración, pues bueno, sabemos que un vehículo o un objeto en movimiento rápido golpea a un objeto inmóvil. Los signos y los síntomas que nos van a manifestar las lesiones abdominales cerradas, pues bueno, de primera instancia va a ser el dolor. En este tipo de lesiones puede ser engañoso, ya que a menudo es de una naturaleza difusa, no hay un punto local, un punto bien localizado de donde se origina el dolor. Puede referirse de un lado a otro del cuerpo. Recordar nuevamente que la sangre, toda la sangre en la cavidad peritoneal va a producir dolor agudo en absolutamente todo el abdomen. No hay una localización fija como tal. Esta dificultad para determinar la ubicación de dolor, pues también se nos va a agregar un mecanismo de defensa como es la rigidez de los músculos abdominales. Esta puede ser de manera voluntaria o involuntaria. La voluntaria es cuando el paciente tiene ese reflejo hacia la defensa del dolor que pudiéramos ocasionarle al revisarlo, y la rigidez abdominal involuntaria pues es resultado de la acumulación
de líquidos, fluidos o sangre, contenidos orgánicos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. La contusión abdominal y la decoloración pueden aparecer inicialmente como abrasiones y posteriormente ir evolucionando. Las lesiones que habíamos comentado con el uso incorrecto de los cinturones de seguridad, pues bueno, pueden causar lesiones en vejiga en pacientes embarazadas. En las dos imágenes superiores van a encontrar las maneras incorrectas de colocar el cinturón de seguridad, una que abarca por encima de la cicatriz umbilical y esto deja completamente el cinturón en nuestro abdomen. En la imagen de abajo, pues bueno, la colocación del cinturón es correcta, va sobre las crestas ilíacas, nos va a proporcionar el soporte que necesitamos para no tener el cinturón colocado en la región blanda del abdomen. Hablando de las heridas abdominales abiertas, pues bueno, estas se van a presentar cuando un objeto extraño entra al abdomen, abre la cavidad peritoneal hacia el exterior. También podemos denominarlas como lesiones penetrantes. Estas heridas abiertas pueden ser engañosas, pueden sangrar un poco hacia el exterior, pero hay que recordar que de manera interna siguen sangrando. Siempre hay que mantener un alto índice de sospecha en estas lesiones. Las heridas abdominales abiertas pues van a depender el daño, depende de la velocidad del objeto. Tenemos lesiones de velocidad baja, las cuales son infligidas con cuchillos u otras armas con filo. Las lesiones de velocidad media, pues estas son infligidas con escopetas y pistolas de calibre más pequeño. Las lesiones de velocidad alta, estas están ocasionadas por armas y fusiles de alto poder. Dentro de las heridas abdominales abiertas, pues tenemos las lesiones de velocidad alta y media. En esas hay que recordar que existe una transferencia de energía cinética, la cual va a causar un efecto de cavitación temporal. Las lesiones de baja velocidad pues son lesiones internas que pueden no ser muy aparentes, son lesiones muy directas. Cuando tenemos evidencia de lesión en el apéndice cifoides o debajo del apéndice cifoides, esta puede afectar cavidad torácica y el peritoneo. La evisceración. Esto es cuando el intestino sobresale del peritoneo. Pueden ser lesiones muy dolorosas, visualmente muy impactantes. Nunca vamos a empujar hacia abajo en el abdomen. Solamente vamos a realizar una evaluación visual, cortar la ropa cerca de la herida y no vamos a jalar ropa que esté pegada dentro del canal de la herida. Solamente la cortamos. Todas estas heridas abiertas, pues bueno, dentro de los signos y síntomas van a tener una manifestación de taquicardia. Esto a manera de compensación por la pérdida de sangre, pues el corazón va a incrementar el número de latidos por minuto. Vamos a tener pacientes con estado de shock, son signos tardíos. Los cambios en el estado mental y el abdomen distendido son parte de los signos tardíos en este tipo de heridas abdominales. Dentro de las heridas abdominales abiertas, pues bueno, vamos a tener muy probablemente lesiones de órganos huecos. Estas retrasan a menudo la presencia y la aparición de signos y síntomas. Se presentan derrames en el contenido del abdomen. Estos pueden llegar a desarrollar infecciones que pueden tomar horas o días de evolución. Recordar que el estómago, los intestinos, tienen contenidos tóxicos y ácidos en la cavidad peritoneal que al momento de derramarse, todos estos contenidos quedan en contacto con órganos circundantes. La contusión y el traumatismo penetrante pueden ocasionar lesiones de órganos huecos. Aquí hay que tener en cuenta que la contusión que se lleve a cabo en un órgano hueco va a ocasionar literalmente que éste reviente. En cambio, el trauma penetrante va a ser una lesión completamente directa hacia el órgano. Cuando hablamos de trauma penetrante, pues es inherente que va a haber una presencia de aire en la cavidad peritoneal y esta va a ocasionar dolor. Todo esto va a desarrollar una infección grave y puede darse un shock séptico si el paciente no recibe una atención inmediata. En las lesiones de órganos sólidos, pues estos van a sangrar de manera considerable. Pueden ser difícil identificar mediante solamente la exploración física. Puede haber filtración lenta de sangre hacia la cavidad peritoneal. El hígado es el órgano más grande del abdomen, altamente vascularizado, y el daño a este puede conducir a una hipoperfusión en el paciente. Hay que sospechar de una lesión de hígado cuando
tenemos la presencia de fractura de costilla derecha inferior o trauma penetrante. El vaso y el páncreas, pues bueno, también son órganos muy vascularizados y propensos a producir sangrados intensos. Cuando hablamos del diafragma, al momento de ser lesionado, penetrado o que presente alguna ruptura, las asas intestinales van a invadir la cavidad torácica. Los pacientes van a presentar una disnea porque esos intestinos están invadiendo la cavidad torácica y no permiten la correcta expansión. Es importante que cuando tengamos la sospecha de una ruptura del diafragma, al momento de auscultar los campos pulmonares, vamos a encontrar también ruidos de peristalsis. En el caso de los riñones, pues bueno, la pérdida de sangre va a ser significativa. Es muy común en una lesión de riñón encontrar hallazgos de sangre en la orina. Hay sangre visible en el meato urinario y esto nos va a indicar un traumatismo significativo de este sistema. La evaluación de las lesiones abdominales es compleja, va a ser difícil, porque las causas de la lesión pueden ser aparentes, pero el daño tisular resultante no. Entonces no va a ser muy evidente. El paciente va a estar abrumado con heridas más dolorosas si estamos hablando de pacientes que tengan múltiple trauma. Algunas de las lesiones se desarrollan y empeoran con el tiempo, lo que hace crucial que estos pacientes los podamos estar reevaluando. Tener en mente siempre asegurar nuestra escena, solicitar los recursos adicionales con oportunidad, identificar correctamente de manera oportuna el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad, considerar, en el caso de ser necesario, la estabilización espinal temprana y ver de manera oportuna todas las lesiones que se puedan haber producido por los mecanismos de lesión. Dentro de la evaluación primaria, pues bueno, vamos a tener que hacer un análisis rápido de la situación del paciente. El daño puede haber ocurrido horas o días antes. Siempre formarnos y no olvidarnos de la impresión general que vamos a obtener desde que abordamos al paciente, las posiciones que adopta, si tiene alguna posición que nos pueda manifestar que el paciente tiene dolor. No distraernos en buscar lesiones ocultas más graves. Vamos a tener que abordar las hemorragias externas que amenazan la vida antes de hacer el abordaje a las vías aéreas. Evaluar la calidad de la circulación, identificar si hay hemorragias internas que puedan ser profundas, atender de manera intensa el shock. Las lesiones abdominales indican por lo general un transporte rápido al hospital. Dentro de la obtención de la historia clínica del paciente, pues vamos a preguntar, aunque sea obvio, cuál es la queja principal del paciente y el mecanismo de lesión. Siempre observar la posición que adopte el paciente. Obtener un historial sample completo. Preguntar por la apariencia y las características de las evacuaciones y de la orina, sobre todo para identificar si hay presencia de sangre en la orina o en las heces, o si éstas están de un color negro como alquitranado. Para hacer una evaluación secundaria, pues es necesario que contemos con el tiempo. Si tenemos el tiempo a nuestro favor, pues bueno, la vamos a realizar. Vamos a hacer un examen físico completo, inspeccionar si hay sangrado, si el sangrado que detuvimos a lo mejor al inicio sigue estable, no ha vuelto a sangrar, examinar por completo el abdomen y utilizar la mnemotecnia de CAP-BTLS. Dentro del examen físico, pues vamos a palpar el cuadrante más alejado del que muestra signos de lesión y dolor. ¿Esto por qué lo vamos a realizar? Si palpamos el cuadrante donde el paciente nos manifiesta la queja principal, vamos a generar dolor y eso nos va a hacer de una manera completa que el abdomen le duela. Entonces ya no va a ser muy clara la evaluación en los demás cuadrantes. Vamos a examinar todo el cuerpo de la víctima para identificar alguna otra lesión asociada. Si por ahí se nos escapó una lesión en la evaluación inicial, bueno, encontramos en la evaluación secundaria, podemos tener la oportunidad de encontrarla. Si esta amenaza la vida de una manera potencial, vamos a detener la evaluación y vamos a darle atención y tratamiento. Si es necesario, vamos a tener que auscultar y percutir el abdomen. Dentro de la evaluación secundaria, la obtención de los signos vitales va a ser prescindible. Muchas emergencias abdominales pueden acelerar el pulso. Hay que recordar que hay pérdida de sangre y el corazón va a empezar a hacer un trabajo de compensación. Aparte hay dolor, entonces siempre va a haber una presencia de taquicardia y una baja presión arterial. Registrar estas tomas de signos vitales nos va a ayudar a identificar los cambios en la condición del paciente durante el traslado. Si el mecanismo de lesión solamente nos sugiere una lesión aislada en el abdomen, vamos a centrar toda la atención del examen físico en el área lesionada.
La reevaluación, bueno, vamos a repetir la evaluación primaria, reevaluar los signos vitales, reevaluar las intervenciones que hayamos hecho en el paciente, ver si el tratamiento que le aplicamos está funcionando o podemos corregirlo. Para eso sirve la reevaluación. Vamos a ver que las heridas sigan cubiertas, que el sangrado se haya detenido, o vamos a incrementar a lo mejor en el caso de algún número de apósitos, podemos colocar otros. Proporcionar toda la información que hayamos obtenido y documentado al personal que nos recibe en los hospitales, describir la escena al detalle para que también ellos se den una idea del mecanismo de lesión. En la atención médica de emergencia de las lesiones abdominales cerradas, pues todas estas van a necesitar un traslado rápido a un hospital del nivel adecuado de las necesidades del paciente. ¿A qué me refiero con esto? A que son pacientes que la solución definitiva va a ser siempre quirúrgica. Entonces, tenemos que acercar al paciente no al hospital más cercano si el hospital no nos proporciona lo necesario para la atención del paciente. Tiene que ser un hospital general, un hospital que cuente con el equipamiento y el personal para darle solución al problema del paciente. El traslado siempre va a ser en una posición cómoda para el paciente, que le ocasione menos dolor. Vamos a necesitar aplicar oxígeno a flujos altos cuando encontremos signos de hipoxia o shock en el paciente y dar el tratamiento para el shock. Las lesiones abdominales cerradas, el paciente con contusión abdominal debe de colocarse en una posición supina, siempre con las rodillas flexionadas o, como lo llamamos, una posición antiálgica. Proteger la columna vertebral en caso de ser necesario y monitorizar los signos vitales. Cuando tenemos pacientes con lesiones penetrantes, siempre vamos a tener un alto índice de sospecha de sangrados no visibles. Si el paciente está con un sangrado visible, puede estar de 500 cc, en el exterior, pero recuerden que de manera interna también va a estar sangrando y dentro del abdomen se puede acumular muchísima sangre. En estos pacientes vamos a inspeccionar espalda, los lados de las heridas de salida, aplicar siempre apósitos secos estériles para todas las heridas que estén abiertas. Si el objeto penetrante aún permanece ahí, vamos a aplicar vendajes estabilizadores. Las evisceraciones son laceraciones graves en las paredes abdominales. Pueden resultar órganos internos o la misma grasa abdominal que sobresalga de la herida. Nunca vamos a devolver un órgano que sobresale. Vamos a mantener, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Pues bueno, mantener estos órganos húmedos y calientes. La pérdida de calor en este tipo de pacientes es muy rápida, entonces los vamos a cubrir los órganos húmedos, calientes, con apósitos estériles o colocar un apósito oclusivo. Aquí está la imagen de cómo se traslada a un paciente con evisceración. Está el paciente en una posición supina con las rodillas flexionadas. Esta posición le va a brindar un poquito de alivio de dolor debido a que esta flexión de las piernas pues reduce la tensión abdominal y va a ir un poco más cómodo el paciente con un poco menos de dolor. Hablando de la anatomía del sistema genitourinario, esta conjunto de órganos, pues bueno, son los que controlan las funciones de reproducción y eliminación de residuos líquidos y sólidos del cuerpo. Los órganos genitourinarios también se encuentran dentro del abdomen, los riñones, uréteres, vejiga, uretra. Hablando de los órganos genitales masculinos, pues esos se encuentran fuera de la cavidad pélvica, mientras que los genitales femeninos se encuentran dentro de esta cavidad. Aquí tenemos las dos vistas del sistema genitourinario masculino. Es una vista frontal y esta del lado derecho es una vista lateral. Aquí están los uréter en la vista frontal. En la vista lateral solamente se va a ver, en este caso, el derecho, que es este. La vejiga urinaria en esta vista frontal y en su vista lateral. Al igual que la próstata y la glándula bulbouretral, que está por debajo de la próstata. Y aquí la vamos a ubicar en esta parte. Cuerpo cavernoso, testículos, pene, glande, escroto, la uretra,
y en la vista lateral, pues bueno, tenemos el hueso púbico. En la anatomía del sistema genitourinario, pues bueno, esta es la vista frontal del sistema genitourinario femenino y la vista lateral, como la habíamos visto en la diapositiva pasada, en el caso de los masculinos. Las trompas de falopio, pues bueno, son estas. Aquí solamente vamos a ver esta en una vista lateral. Los ovarios, que aquí son dos, en una vista lateral solamente vamos a observar uno. El útero, su vista frontal y en su vista lateral. Tenemos aquí también el endometrio, canal cervical, acá lo tenemos, en la vista lateral. En la vista frontal, aquí se ubica el cervix o el cuello del útero y en la vista lateral lo tenemos aquí. La vagina, de manera externa, en la vista lateral tenemos labios, clítoris y el hueso púbico. Las lesiones renales no son inusuales y rara vez están ocasionadas de manera aislada. En estas va a haber siempre involucrado un golpe fuerte o una lesión penetrante. Siempre vamos a sospechar de daño renal si el paciente tiene evidencias de abrasión o laceración, contusiones en el costado, heridas penetrantes en regiones del flanco o el abdomen superior, fracturas de ambos lados de la caja torácica inferior o de vértebras tanto lumbares superiores o torácicas inferiores. Cuando tenemos presencias de hematomas en el flanco, pues bueno, también vamos a sospechar de un probable daño renal. Las lesiones de la vejiga urinaria, hay que recordar que es un órgano hueco, puede resultar en ruptura. Esta orina se va a derramar en los tejidos circundantes, va a ocasionar una irritación. En caso de las contusiones en la parte inferior del abdomen o pelvis, estas pueden llegar a romper la vejiga urinaria. En los hombres, la desaceleración súbita desgarra la vejiga desde la uretra. Cuando hablamos del sexo femenino en los trimestres posteriores del embarazo, bueno, hay un aumento de una probabilidad de las lesiones de la vejiga en el caso de un traumatismo. Aquí observamos una lesión de vejiga debido a un fragmento óseo de una pelvis fractura. Toda esa orina va a quedar en contacto con los demás órganos que se encuentren alrededor y va a sangrar, va a haber sangrado también. Cuando hablamos de lesiones de los órganos genitales masculinos, pues bueno, vamos a saber que son heridas en tejidos blandos, muy dolorosas y de gran preocupación para el paciente. Raramente amenazan la vida. No vamos a darle prioridad a estas heridas a menos que haya un sangrado significativo. En el caso de las lesiones de los órganos genitales femeninos, raras ocasiones también se daña el útero y las trompas de falopio, excepto cuando estamos hablando de una paciente embarazada. Hay que recordar que el útero de una paciente embarazada crece, agranda sustancialmente y sale de la cavidad pélvica. Estas lesiones pueden ser graves y recordar que dentro de ese útero está la presencia de un feto. Las lesiones de órganos genitales femeninos, hay que recordar que hay de manera externa, tenemos la vulva, el clítoris, labios mayores y menores. Estas partes genitales tienen un extenso suministro nervioso y vascular. Hay que considerar agresión sexual y embarazo. Si hay hemorragia externa, se puede aplicar una toalla sanitaria absorbente estéril solamente sobre los labios. Nunca vamos a introducir nada en la vagina. Son lesiones que ocasionan incomodidad y pena del paciente. Siempre vamos a mantener una actitud profesional al atender a estos pacientes, proporcionar siempre privacidad y procurar que el técnico en emergencias médicas que vaya a realizar la evaluación sea del mismo género del paciente. Hay que buscar el hallazgo de sangre en la ropa interior del paciente para que nos dé un indicio de alguna lesión en el sistema genitourinario. De igual manera, no hay que olvidar ni dejar de lado la seguridad de la escena, siempre evaluar de manera correcta el escenario en busca de riesgos y amenazas, buscar indicadores de los mecanismos de lesión. ¿Por qué es importante en los pacientes con lesiones genitourinarias? Se puede evitar la mención de la lesión para no someterse a un examen físico, o el paciente puede proporcionar datos completamente diferentes del mecanismo de lesión, algo que parezca menos embarazoso que lo que realmente pasó. Vamos a examinar de manera rápida al paciente para identificar cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida.
No vamos a evitar la zona en el examen rápido. Es muy útil, siempre va a ser la impresión general del paciente. Asegurar que este paciente tenga una vía aérea permeable, asegurar también una circulación de calidad. El sistema genitourinario puede ser una fuente importante de hemorragia. Para decidir si el paciente se transporta o no se transporta, cualquier lesión en el sistema genitourinario puede poner en riesgo la vida. A menudo estas lesiones van a requerir siempre de un médico especialista para su atención final. Investigar sobre la queja principal del paciente dentro de la historia clínica. Pues bueno, vamos a preguntar si hay náusea, vómito, diarrea, sangre en la orina, hematemesis o hábitos intestinales y urinarios anormales. ¿Para qué? Para darnos una idea de la situación actual del paciente. Siempre obtener un sample completo, preguntar sobre la queja principal, aunque sea obvia, hay que preguntarle al paciente sobre la queja principal, en específico la presencia de sangre en la orina, hablando del sistema genitourinario. Vamos a preguntar siempre la ingesta de alimentos y fluidos. Esto nos va a dar una idea y nos puede predecir el contenido del sistema genitourinario. Dentro de la evaluación secundaria y sus exámenes físicos, pues esta puede ser vergonzosa y su tratamiento todavía más. La privacidad en estos pacientes va a ser una preocupación prioritaria. Vamos a centrar en una región específica del cuerpo cuando sea una lesión aislada, siempre buscando con la mnemotecnia de CAP-BTLS, identificar heridas y controlar sangrados, comenzar con una exploración de cuerpo completo cuando estamos hablando de traumatismos significativos. La obtención de los signos vitales del paciente, pues esto al momento de reevaluar los signos vitales, identificar las diferentes condiciones del paciente, cómo ha evolucionado desde que lo abordamos hasta que lo entregamos en un hospital. La taquicardia, la taquipnea, la presión arterial baja, el pulso débil, la piel fría, húmeda, pálida, acuérdense que son indicativos de hipoperfusión en el paciente. Si tenemos la oportunidad de utilizar la pulsoximetría y dispositivos de presión arterial no invasiva, lo vamos a realizar. Reevaluar las intervenciones que hayamos hecho en el paciente. En el caso del oxígeno podemos incrementar la cantidad de litros por minuto. A este vamos a aplicarlo cuando hay signos de disnea, shock en el paciente. El controlar los sangrados y el tratamiento de shock, pues también lo vamos a reevaluar. Todas esas intervenciones que hagamos del paciente, vamos a reevaluarlas, vamos a ver si están funcionando o tenemos que cambiar algo. Estos pacientes se trasladan en una posición cómoda y siempre van a un centro hospitalario. Hay que comunicar y documentar todo lo que vayamos recopilando, toda la información, la toma de signos vitales y los cambios que ha tenido el paciente durante el traslado. Cuando hablamos de lesiones renales, pues estas no pueden ser muy obvias. Hay que observar si el paciente tiene signos de shock, sangre en la orina, el transporte con rapidez y el monitorizar los signos vitales en ruta va a ser el común denominador en estos pacientes. Las lesiones en vejiga urinaria, pues bueno, vamos a sospechar de una lesión en vejiga urinaria cuando encontramos sangrado en el orificio uretral, signos de traumatismo en la parte inferior del abdomen, pelvis, perineo. Cuando tenemos la presencia de shock o lesiones asociadas, pues bueno, vamos a realizar un transporte con rapidez, a seguir monitorizando los signos vitales en ruta. Los órganos genitales masculinos externos, pues bueno, cuando tenemos una lesión en esta área del cuerpo, hay que proveer comodidad al paciente, utilizar compresas estériles y húmedas para cubrir las zonas que pudieran haber tenido una pérdida de piel. Para el control de los sangrados, aplicar presión directa con apósitos, gasas secas y estériles. Nunca vamos a mover o manipular cuerpos extraños que se encuentren en la uretra. Identificamos y nos llevamos al paciente al hospital junto con los fragmentos de abulsiones que podamos tener en una bolsa. También podemos encontrar dentro de estas lesiones la amputación del tallo del pene, el manejo de la pérdida de sangre, aquí va a ser la prioridad. Si se daña el tejido conectivo que rodea el tejido eréctil, el tallo puede estar fracturado o angulado. Siempre va a haber presencia de dolor intenso, sangrado y una sensación de miedo y angustia en estos pacientes. Cuando hablamos de laceración del pene,
pues bueno, se asocia y lo vamos a relacionar con la presencia de hemorragias intensas. Vamos a detener siempre los sangrados, va a ser una prioridad, aplicando presión local con un apósito estéril. Cuando la piel del tallo o prepucio quedan atrapados en la cremallera, pues tenemos solamente dos opciones. Si está involucrado un pequeño segmento de ese cierre de esa cremallera, vamos a intentar abrirla. Pero si está involucrado un segmento más largo, más grande de la cremallera, entonces vamos a tener que cortar el cierre de los pantalones con algunas tijeras de trabajo pesado. Las lesiones uretrales son comunes. Estas se dan con un mecanismo de lesión a horcajadas. Pueden ir acompañadas de fracturas pélvicas y heridas penetrantes del perineo. Es importante conocer si el paciente puede orinar y si hay presencia de sangre en la orina. Todos los cuerpos extraños que sobresalgan de la uretra siempre deben de extirparse de manera quirúrgica. La piel con avulsión del escroto puede dañar el contenido escrotal. En este caso, en este tipo de lesiones, pues vamos a preservar la piel con avulsión mediante apósitos húmedos estériles, envolver el contenido escrotal o las áreas perineales con una compresa húmeda, pero siempre va a ser estéril. Cuando tenemos impactos directos en el escroto, vamos a tener como resultado una rotura de un testículo o la acumulación de sangre alrededor de los testículos debido al traumatismo. En el caso de estas lesiones vamos a aplicar hielo en el área escrotal. Hablando de los órganos genitales femeninos, el tratamiento que le vamos a dar a las laceraciones y avulsiones siempre va a ser con compresas estériles húmedas. Controlar los sangrados con presión local, mantener apósitos en su lugar, siempre con un vendaje tipo pañal. Nunca vamos a empaquetar ni vamos a colocar dentro de la vagina ningún tipo de material ni de apoyo, y mucho menos vamos a introducir nuestra mano o nuestros dedos. Los cuerpos extraños que encontremos dentro de los genitales femeninos, pues vamos a dejarlos en su lugar y estabilizarlo con un vendaje. Estas lesiones son dolorosas, pero no ponen en riesgo la vida. Siempre van a requerir de una evaluación en el hospital y la urgencia de transporte la va a determinar la cantidad de sangrado que presente, lesiones asociadas o ya una presencia de un estado de shock. Cuando hablamos de sangrado rectal, las posibles causas incluyen agresión sexual, cuerpos extraños, hemorroides, colitis, úlceras o cirugía de hemorroides. Son más comunes las de agresión sexual y violación. Sabemos que las víctimas en general son mujeres, pero también podemos tener víctimas del género masculino y niños. A menudo se puede hacer un poco más que ofrecer la compasión y el transporte. El paciente pudo haber sufrido también traumas sistémicos y necesita tratamiento para el shock. Más allá de solamente visualizar la situación del paciente, también tenemos que evaluar si el paciente estuvo mucho tiempo, por ejemplo, en un lugar frío, si estuvo a la intemperie, si fue golpeado, en busca de lesiones con armas blancas. No hay que centrar solamente la atención en la agresión sexual. No examinar los genitales externos en este tipo de pacientes con agresión sexual, excepto que haya hemorragia que requiera de aplicación de apósitos. Vamos a seguir siempre nuestros protocolos y procedimientos apropiados. Hay que proteger siempre al paciente de todos los curiosos que están alrededor, documentar la historia del paciente, la evaluación que hayamos hecho, el tratamiento que estemos otorgando y la respuesta al tratamiento que hayamos realizado. Muy importante seguir la política de la escena del crimen, del sistema de emergencias, aconsejar al paciente de no lavarse, no bañarse, ni limpiar las áreas genitales, no orinar ni defecar antes del examen físico que le vayan a realizar en el hospital. Manejar lo menos posible la ropa del paciente. Las lesiones médicas las vamos a tratar y proporcionar privacidad, soporte y sobre todo seguridad. Con esto concluimos. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, pues los estaremos viendo y resolviendo en el foro de preguntas.